vamos a hablar con la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos sobre este asunto, con la maestra Diamantina Perales. Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Y cómo están ustedes? Pues bien, aquí viendo a los diputados de Morena, que por cierto ya aprobaron la iniciativa de esta ley de la industria eléctrica, pero ese es otro tema. ¿Qué le parece esta idea de Ramírez Cuéllar de imponer un impuesto, un gravamen a las grandes fortunas? Sí, bueno, en primera instancia no carece de sentido y también desde nuestra perspectiva va en contra del artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, que habla muy claramente que las contribuciones o los impuestos deben ser proporcionales y equitativos. En nuestro país tenemos la ley del impuesto sobre la renta que grava precisamente las utilidades de las personas físicas y las personas morales. De todos los contribuyentes es nuestro impuesto que regula y perfectamente este tipo de ganancias y utilidades. ¿Qué sucede? Cuando hablamos ya de un patrimonio, estimado Darío y estimado Rogelio, estamos hablando tanto de una empresa como de personas físicas, estamos hablando de que ya generaron utilidad en su momento y que esa utilidad ya pagó el impuesto respectivo en los diferentes años y que después de pagar ese impuesto respectivo, que es el impuesto sobre la renta, hay un remanente. Ese remanente te queda como parte de tu patrimonio, el cual vas incrementando año con año, lo disminuyes cuando en algún año hay alguna pérdida, pero bueno, así es como se van generando los patrimonios. Entonces, si consideramos este artículo constitucional y además el principio de progresividad también que tiene que ver con los impuestos y que perfectamente está delimitado en la ley del impuesto sobre la renta y sobre todo en las personas físicas que a una mayor utilidad sí generadora, pues es un mayor impuesto. Entonces, hablando de esta propuesta que pretende gravar a fortunas de 20 millones de pesos en adelante, por esas cifras o por esas cantidades es indudable que ya se pagó un impuesto, pero no solamente eso, sino el impuesto más alto, que es el 35% para personas físicas. Porque recordemos que las personas morales pagan su propio impuesto y los accionistas a través de dividendos pueden retirar de las utilidades. Si no hay utilidad, no hay dividendo. Entonces, si tú tienes un ingreso o una utilidad que generas y que va formando parte ya de tu patrimonio como persona física, es porque ya pagó impuesto en la persona moral, en tus empresas, ya se te retuvo también a través de dividendos las personas físicas, y con esto que se pretende hacer, por eso no tiene sentido, porque en algunos de los casos habría que analizar, se pudiera hablar de una doble tributación, una posible doble tributación o una posible triple tributación. ¿En qué sentido? No sé si puedo continuar Sí, adelante, maestra. Okay. ¿En qué sentido? Hay fortunas que en su mayoría están constituidas por inmuebles. Acabo de mencionar, ya si provienen de una empresa persona moral, ya la empresa pagó impuesto, ya la persona física a través de dividendos pagó impuesto, y si con esa utilidad o esos dividendos que retiró, que realizó adquisiciones de inmuebles, también esos ya pagaron impuestos. Entonces, y me estoy refiriendo a impuestos sobre la renta, a través de diferentes mecánicas, pero el origen de la utilidad es la misma, que es la que va a dar al patrimonio, de diferente manera a través de un dividendo. Ahora bien, o a través de esa adquisición de inmuebles. Si el dividendo o la suma de muchos dividendos como personas físicas, decides no invertirlo en algún inmueble, sino que lo tienes en instrumentos de deuda o en instrumentos financieros, sí, generan otro ingreso perfecto, que es el rendimiento, los intereses. Pero esos intereses también que provienen de una misma utilidad, están pagando el impuesto a través de grabados, claro. Así es. Entonces, a eso nos referimos haciendo diferentes análisis como contadores, que pudiéramos estar hablando de una doble o una triple tributación de una misma ganancia, por decirlo de alguna manera. Maestra Diamantina, el rango que usted nos menciona entre 20 millones de pesos para un patrimonio
y bueno, de ahí hasta el infinito 1,000 millones, como usted lo mencionaba, pues es muy amplio. Estamos hablando quizá desde un empresario mediano hasta los hombres más acaudalados de nuestro país. Es correcto. Obviamente ahí la iniciativa habla de también la retención o el pago de este impuesto, mejor dicho, también sería progresivo con base en el monto o los rangos de monto de estas fortunas. Sin embargo, también es importante considerar que lo que le aplica a un país no necesariamente debe aplicarle a otro país. No son las mismas tasas, no estamos hablando de la misma economía, Claro. ¿sí? No estamos hablando del mismo Producto Interno Bruto, para nada. No, entonces, con base en tu entorno, con base en el Estado de Derecho también, ¿sí? Con base en las legislaciones, es como se podría estar hablando de otro posible impuesto. Sin embargo, cuando en México ha habido otros impuestos adicionales o complementarios que le hemos llamado al impuesto sobre la renta, como fue el impuesto al activo, como fue también el IETU, Sí. pues estamos hablando de que haya acreditamientos. Es decir, si este posible impuesto a la fortuna o a la riqueza no menciona que de ese porcentaje que le pudiera aplicar a determinado contribuyente, no menciona que se pueda acreditar el impuesto sobre la renta que ha pagado en todos los años para poder hacerse acreedor a esa fortuna. Entonces, no va contra todo derecho estipulado en la Constitución. Aunado Pues a que pudieran, ya nada más por último, no estoy diciendo que sea la realidad, pero analicemos casos de otros países que son muy pocos quienes lo tienen porque no ha funcionado. Se pudiera hablar tal vez de una posible fuga de capitales. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho pudiera estar siendo violentado con Por esta. supuesto. Recordemos que la Constitución es nuestra máxima legislación, y también tanto en obligaciones, pero sobre todo también en la protección de los derechos de los contribuyentes o del ser humano en general. Pues maestra Diamantina Perales, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, más claro ni el agua. Muchísimas gracias por sus comentarios y su explicación. Con mucho gusto, nos reiteramos a la orden. Gracias, muy buenas tardes.